cabo acerca de la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Y hemos venido mirando el capítulo número 3. Y hoy estamos terminando el capítulo número 3. Así que el capítulo número 3 veíamos que el apóstol Pablo comenzó a hablar acerca de los judaizantes. Decíamos que los judaizantes, esos se llaman judaizantes porque eran judíos que se habían convertido al evangelio, pero que decían que no era suficiente y que ellos necesitaban cumplir la ley, los mandamientos para salvación. Veamos entonces que el apóstol Pablo saca 4 argumentos contra los judaizantes. Veíamos hace 15 días los primeros 2 argumentos, la experiencia de Pablo al confiar en su carne, si era que iba a judaizar. Pero luego veíamos en un lugar que él Pablo desecha la confianza que tiene en su carne y lo lleva al cesto de la basura como un argumento contra esas personas que confiaban en guardar la ley para la salvación. Veíamos esos 8 días 2 cosas más: la confianza de Pablo en la otra justicia, la justicia que viene por la fe, la justicia que es de Dios, que es el Cristo mismo y que se recibe por la fe. ¿Cuál es esa justicia? Decíamos nosotros. La justicia es, y cada día lo veo mejor, y esta semana usted lo va a ver mejor, hermano, cuando vamos a mirar el propósito de la ley en las células. La justicia de Dios no es otra cosa que su ley bendita, que su palabra. Podríamos decirla, está resumida en los 10 mandamientos. La tabla de los 10 mandamientos es un resumen de la ley moral de Dios. Y entonces Cristo cumplió perfectamente esa ley, y esa es la justicia que Él obtiene para darnos a nosotros. Amén. Y eso es lo que nos da la salvación. Pero luego veíamos en cuarto lugar cómo Pablo prosigue hacia la perfección. Porque si bien es cierto que Cristo pagó la deuda de nuestros pecados, si bien es cierto que la justicia de Cristo es imputada a nosotros, hermanos, nosotros no nos vamos a quedar vacíos. Necesitamos seguir cumpliendo la ley de Dios, la justicia de Dios. A mí me impresionó estudiar Mateo 5, del 17 al 20, que es lo que se va a estudiar esta semana en las células, porque hay una partecita que me llamó mucho la atención, que Jesús dice: mire, ni una jota ni una tilde de la ley será quebrantada, y hasta que se acabe el cielo y la tierra. O sea, mientras el cielo y la tierra permanezcan, su santa ley va a permanecer y tiene que ser cumplida. ¿Cómo así? Cristo la cumplió, sí, pero ahora, para salvarme, para justificarme, Cristo cumplió la ley y me la otorga a mí. Pero veamos cómo Pablo dice: pero ahora yo debo esforzarme a cumplirla hasta el final, porque es la ley de Dios, la más alta ley de Dios, que debe ser cumplida. Y mientras exista, eso lo vamos a ver esta semana, el cielo y la tierra, esa bendita ley debe ser cumplida. Amén. Amén. No al antinomianismo, porque no lo vemos en la palabra por ningún lado. Que algunos dicen: Cristo ya cumplió la ley por mí, pues pare de sufrir y yo ya no tengo que hacer nada. Es un peligro. Pero ahora el apóstol Pablo nos va a entrar en otro asunto, y es una amonestación contra los sensuales o libertinos. Siempre vamos a encontrar en la historia de la iglesia, y la misma iglesia encontramos en el mismo evangelio, la iglesia naciente, encontramos los 2 extremos. Si bien es cierto que en la iglesia de Filipos estaban los judaizantes, aquellos que decían: pues yo, además del evangelio y de la fe, debo guardar la ley para ser salvo, que Pablo tiene que venir en contra de esos argumentos. Ahora hay otro grupo, y muy crecido también, no sé qué tan crecido, pero bueno, crecido por la palabra que vamos a ver ahora, que ahora son los libertinos o los sensualistas, que son aquellos, como ya lo dije, que decían:
está bien, Pablo, yo ya no tengo que guardar la ley para mi salvación, y eso lo entiendo bien, pero ¿cómo le parece, Pablo, que tampoco debo guardarla para ahora en la vida cristiana? Entonces, yo soy un libertino, puedo vivir como quiero. Ahí donde viene la gran frase, la palabra salvo, siempre salvo. Hermano, yo creo en esa palabra en el mejor sentido de la palabra. Yo soy, y es verdad, una persona salva, es salva, siempre salva. Eso es verdad, en el mejor sentido de la palabra, que soy salvo y por eso Cristo me preserva hasta el final mi salvación y que no la pierdo. El punto negativo de esta palabra es un grupo de gente que digo, yo ya soy salvo, soy justificado, soy siempre salvo, no importa cómo viva. O sea, ya soy salvo, entonces yo ahora puedo ser libertino, o yo ahora puedo ser un sensualista, como vamos a ver ahora. Y eso estaba pasando en Filipos, y Pablo ahora tiene que tratarlo. ¿Se da cuenta que el pueblo siempre es extremista? Si no nos vamos a un lado, nos vamos al otro lado. Por eso es mejor ser del centro. Ay, Señor Jesús. Vamos a leer entonces esa parte. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Tres cosas quiero hablar en esta mañana acerca de la amonestación contra los sensuales o libertinos. Número uno, el ejemplo que nos deja el apóstol Pablo en contra de esto. Número dos, la característica de los sensuales o libertinos, y ahí tengo 6 características. Y número 3, el contraste con los sensuales o libertinos. Número 1, el apóstol Pablo nos deja un ejemplo por los sensualistas o libertinos que se encontraban allá. ¿Qué es eso, sensualista o libertino? Bueno, los sensualistas son personas que quieren complacer los apetitos de la carne y que a pesar de esto pretenden ser cristianos. Esos son los sensualistas o los libertinos. Personas que están dentro de la iglesia, que quieren complacer los apetitos carnales, pero que dicen que son cristianos. De antemano le voy a decir, los sensualistas no son cristianos, pero están entre el pueblo cristiano. Ellos tienen una falsa salvación. Y es lo que Pablo ahora quiere mostrarnos. Y gracias a Dios por estas cartas, por la palabra, porque como que nos muestra eso que ha habido siempre. El peligro, hermanos, de estar en medio de gente sensualista. Pablo entonces ahora viene, número 1, Pablo como nuestro ejemplo a imitar. Dice el verso 17, hermanos, y otra vez ya sabemos cómo los trata. Cuando hablamos de hermanos, y nos vemos que habla la vez pasada, entonces él está pensando que Dios es nuestro Padre, por lo tanto es Padre de él, es Padre mío, es Padre de ella, así que somos hermanos. En ese sentido, hermanos, a nadie es más que nadie, amén, nadie es más que nadie. El que fue regenerado por la gracia de Dios, aquel que nació de nuevo, no importa los años que lleve, 40 años, aquel que nació ahora, lleva un día, hermano, es un hermano delante de Dios, amén. En ese sentido somos hermanos. Y él dice entonces, bueno, hermanos de Filipos, y aquí pareciera que fuera como arrogante Pablo, pero vamos a ver, sed imitadores de mí. Uy, ¿cómo así, Pablo? Ahora me está diciendo que yo debo imitarlo a usted, ¿cómo así? Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Bueno, quiero aclarar en primer lugar que Pablo comienza diciendo, sed
imitadores de mí. Obviamente él lo está diciendo por lo que él viene hablando, por lo que él viene diciendo. Recuerde que desde el capítulo 1 Pablo está diciendo los sufrimientos que tuvo por predicar la palabra. En el capítulo 2 Pablo nos habla de que el ejemplo que debemos tener es el de Cristo. Y haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo. O sea, nosotros no tenemos por qué tener otro ejemplo. El ejemplo que debemos tener, al único que debemos imitar, es a nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo ahora, él se quiere poner como ejemplo en el sentido de que él también podía confiar en su carne, pero que no lo hizo. Él no confió en su carne, sino que él ahora quiso ser hallado en Cristo, no confiando en la justicia que es por la ley, sino en la justicia que es por la fe de Cristo. Y entonces, después de que él hace eso, antes vine hablando, pero yo no lo pretendo haber ya alcanzado. No, sino que yo ahora prosigo porque quiero seguir a aquellos. Por lo cual Cristo me asió a mí también. Hay una meta. Y entonces ahora yo voy a esa meta. Entonces por Filipenses, en ese sentido, imítenme a mí. Pero no solamente está diciendo, y él se pone como el único, porque dice así el texto: sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. O sea, no solo soy yo. Pablo dice, yo tengo una conducción ahora en Cristo que ustedes pueden mirar, pero hay otros también que se conducen de la misma manera con el ejemplo de Cristo. Y entonces dice el verso otra vez, según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea que ahora no solamente imítenme a mí, sino que hay un ejemplo que tenéis, plural, en nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Filipenses 1:1, él cuando escribe dice Pablo y Timoteo. Y más adelante nos habla de Epafrodito. Entonces, según la carta, él está diciendo, mira, imítenos a nosotros, según el ejemplo que hay en nosotros. ¿En quiénes? En Epafrodito, en Timoteo y en Pablo. Por lo menos hay 3 personajes. Pero ahora, Pablo no es que esté diciendo que él sea el único o que tienen que imitarlo a él como punto de referencia, sino que ahora la palabra nos lleva a 1 Corintios 11:1 y ahí vamos a entender qué es lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué hay que imitar a Pablo? Porque en 1 Corintios 11:1 Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora ya entendemos qué es lo que él está diciendo. Sed imitadores de mí como yo imito a Cristo. En otras palabras, la iglesia de Filipos debía tener a Pablo como punto de referencia para imitarle, y no solo a Pablo, porque el verso 17 es claro y nos dice a nosotros también, sería Timoteo y Epafrodito. Vamos a imitar a Pablo, vamos a imitar a Epafrodito, vamos a imitar a Timoteo, pero según Corintios, en la medida que él imita a Cristo, porque nuestro punto de referencia es Cristo. Amén. Entonces, si yo pudiéramos decir lo mismo, si hay hermanos por ahí que están como flojos, que no quieren, bueno, entonces, y de pronto nosotros, por la gracia de Dios, tenemos un poquito más de experiencia, o de pronto hemos atravesado circunstancias que nos han permitido como crecer un poco más, entonces podemos decirle, imíteme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Hermano, usted no debe imitar a ningún hombre, sino solamente lo que ese hombre o esa mujer imita de Cristo. En otras palabras, ¿a quién debemos imitar? A Cristo. Eso es. Yo tengo que imitar solamente a Cristo. Y tengo que mirar la Biblia para imitar a Cristo. Pero si no tengo una referencia, un referente, entonces de pronto hay alguien que me puede ayudar. Y entonces Pablo dice, si le sirve mi referencia, imíteme a mí. Y entonces tenemos que mirar otra vez todo lo que Pablo hizo y qué era lo que él hacía para nosotros ir en ese sentido. Es lo mismo diría Hebreos 13:17 cuando le habla a los pastores y le dicen a las ovejas, someteos a vuestros pastores y según el ejemplo que tenéis de ellos, ¿no? Sería lo mismo, según la conducta que hay en ellos. Usted va a ver a sus pastores, pero va a mirar la conducta, pero usted tiene un referente principal que es Cristo, y si ese pastor se conduce de acuerdo a Cristo, imítelo. Pero ¿qué tal que no se conduzca como Cristo? Entonces deseche eso. Amén. Eso es lo que nos está diciendo en esa primera parte. Entonces Pablo no es el único, porque dice según el ejemplo que tenéis en nosotros.
Entonces, esa palabra invítenos acá sería entonces: no presten atención a aquellos que han confundido la libertad cristiana con el libertinaje. Eso es lo que él está tratando de decir. Invítenme a mí. ¿Y por qué lo dice aquí? Recuerde que habíamos visto que en Filipos habían unas personas que estaban judaizando. Entonces Pablo ahora dice: bueno, esos que están judaizando, no los inviten a ellos, invítenme a mí. Pero hay otro problema ahora que les voy a plantear, y es que hay gente que es libertina y es sensual. Entonces no lo van a invitar a ellos, mucho menos me van a invitar a mí. Y él como que va a introducir esa parte de los sería el polo opuesto, ya no judaizantes sino libertinos, porque miren lo que dice Romanos 6:15, hermano. Romanos 6:15. Él está hablando de la gracia, pero luego cuando llega aquí a esa parte de abundó la gracia, sobreabundó la gracia, Romanos 6:15 entonces dice, y es el mismo problema: ¿qué pues entonces? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ahora, piense un momentico en ese texto. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? ¿Qué es pecado? Todo aquel que infringe la ley es pecado, porque el pecado, ¿qué es? Infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. Entonces podríamos decir acá: ¿qué pues? ¿Infringiremos la ley porque no estamos bajo ella? En ninguna manera. Porque no estamos bajo ella sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Qué es pecado? Pero es bueno tener los conceptos claros. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. Entonces, póngale ahí: ¿qué? ¿Infringo la ley? ¿Infringo la ley porque no estoy bajo la ley sino bajo la gracia? Porque eso es lo que pasa con los sensuales y los libertinos. Y Pablo nos está diciendo ahí esa parte. Y había otra situación, y lo podemos ver en Gálatas 5, 13, 14. Gálatas 5. Pablo nos va a introducir ahora. Gálatas 5, 13, 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. No uséis la libertad. Mire que en Gálatas estaba pasando esto también. No solamente en Filipos, sino en Gálatas. Él les dice: mira, ustedes fueron llamados a libertad, pero por favor, no vayan a usar esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, siempre que aparece la libertad del cristiano, por la gracia del Señor le tiene que presentar la ley al lado. A mí me gustó mucho lo que los puritanos enseñaban, y yo lo tengo muy claro en mi vida. En el Antiguo Testamento no hubo ley sin gracia, porque en el Antiguo Testamento nadie fue salvo por guardar la ley, sino por la gracia de Dios. Y obviamente en el Antiguo Testamento se veía más la ley, pero ahí estaba la gracia. En el Nuevo Pacto ahora no hay gracia sin ley. En el Nuevo Pacto la gracia está sobreabunda. Y entonces la gente se pega allá en Juan 1:17, cuando dice que por medio de Moisés vino la ley y por medio de Cristo vino la gracia. Y lo separan como dos cosas, hermano. Y esta semana ojalá usted lo vea claro en las Escrituras. Jesucristo vino, fue a cumplir la ley, no a anularla, no a quitarla, no a quitarle su valor o su peso, porque la ley sigue siendo santa, pura. Y si no, el Salmo número 1, que nos lo tocaban hace 8 días aquí mi mamá y Germán: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Eso nunca se va a quitar. Amén. La ley santa de Dios la puso al lado de la gracia. Y si bien es cierto que yo soy salvo por gracia, necesito la ley a mi lado que me va a santificar. Pero hay gente libertina, sensuales, que quieren desecharla y ponerla a un lado. Por eso dice aquí Pablo otra vez: ojo, toda la ley se resume en una sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo tú vas a amar a tu prójimo, a Dios? Guarde los primeros 4 mandamientos. ¿Cómo vas a amar a tu prójimo? Guardando los otros 6 mandamientos. La gracia no anula la ley.
La gracia y la ley van de la mano. Amén. Yo cada día entiendo esto más y le digo gracias, Señor, porque nos evita irnos a cosas muy peligrosas. Entonces Pablo, ejemplo de esto, ejemplo de no ser un judaizante, de no confiar en sí mismo, sino confiar solamente en Cristo para su salvación. Pero ahora ejemplo de una persona que procura guardar la ley para su santificación, y por eso él se esfuerza para agradar a Dios de esa manera. Número 2, vamos a mirar las características entonces ahora de los sensuales o libertinos, que nos va a presentar los versículos 18 y 19 de Filipenses. ¡Ay, santo Cristo! Ya se sentó así. ¿Está bien sentado? Ah, bueno. Amárrese a la silla entonces. ¡Ay, santo Cristo! Hay 6 cosas acá, Señor. Vale. Filipenses 3:18. Características de los sensuales o libertinos. ¿Cómo nosotros, de antemano le digo, hermano, y esto es duro, yo sé, pero quien esté en estas características no es salvo? Mire, tiene el conocimiento de la salvación, está de acuerdo con la salvación, pero no vive la salvación. No se ha negado a sí mismo, no se ha entregado al Señor para que moldee su vida. Y hay mucha gente así en las iglesias, ojalá que no haya ninguno, pero hay mucha gente así en las iglesias, son sensuales, que confían en su carne. Yo lo fui por muchos años también en la iglesia, pero gracias a Dios me hizo ver y me rescató de todo eso. Dice el versículo Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ay, ay, ay. 6 cosas. Número 1, y esto es impresionante, dice: por ahí andan muchos. Si fuera pocos, pero dice que andan muchos. Primera característica, son muchos. Son muchos los sensuales que andan por ahí. Ojalá por aquí no. Ojalá aquí en esta iglesia no. Pero hay muchos sensuales que andan por ahí. Y dice, muchos. Por ahí andan muchos. Leamos un momentico. ¿Qué dice Segunda de Pedro 1:2? Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2, 1, 2. Segunda de Pedro 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Mire, ellos van a introducir, o sea, dentro de la iglesia, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pero note esto: y muchos seguirán sus disoluciones, por la causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuántos van a seguir esas disoluciones? Muchos. Son muchos, hermanos. Y eso es lo que a mí me inquieta, porque uno quisiera que todos los que se llaman cristianos fueran, pero uno ve el rótulo, que son muchos sensuales que andan por ahí, y aquí dice Pedro, muchos falsos profetas van a engañar a muchos, pero Jesucristo lo había dicho en Mateo 24, si quiere vamos un momentico allá, Mateo capítulo 24, versículos 4 y 5, Jesús mismo lo había dicho, Mateo 24, 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, ¿y a cuántos engañarán? Y a muchos engañarán, vendrán muchos. Por eso usted ve proliferación de falsos hoy día, hermano, impresionante, pero antes no se veían. Habíamos dicho aquí de una iglesia que puede haber comenzado pura, pero luego se vuelve impura o llega a ser sinagoga de Satanás. Eso es lo que está pasando. Puede ser que un pastor comenzó bien, al comienzo comenzó bien, pero después se fue torciendo y llegó a ser un falso, una sinagoga de Satanás. La iglesia comenzó bien, pero al final se torció. ¿Por qué se torció? Porque en vez
de mirar la historia de la iglesia, la palabra histórica, la teología histórica, comenzó a ver lo novedoso. Vea, lo más tremendo, amados hermanos, que ha pasado hoy día en la iglesia es que los pastores, en vez de estudiar teología, se fueron a estudiar comportamiento humano. En vez de estudiar el cielo, estudiaron al hombre. En vez de estudiar a Dios, estudiaron al hombre. En vez de estudiar el cielo, estudiaron la tierra. ¿Todo por qué? Lo que se llama el pragmatismo. ¿Qué es lo que funciona? Y yo voy a buscar eso. Pastores buscando psicología, pastores buscando filosofía. Si usted quiere estudiar filosofía, hágale, pero solamente como para que se dé cuenta cómo piensa el hombre. Si quiere estudiar psicología, hágale, solamente como para que mire esas ramas que le ayudan a ver el comportamiento humano. Pero usted tiene que estudiar a Dios, tiene que estudiar la palabra y nos quedamos con ella. Amén. Lo otro es para ver cuán depravado está el ser humano. En su psicología y en su filosofía podemos ver cuán depravado está el ser humano, pero muchos no quieren estudiar teología precisamente porque se fueron a las otras ramas, porque la teología seria es un peso frente a eso otro. Y otros no quieren ni siquiera ir a estudiar teología. Entonces la primera característica, volviendo a Filipenses, ellos son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos son muchos. Característica número 2, son enemigos de la cruz de Cristo. Y ahí lo dice el mismo texto, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos, yo creo que con esa sola palabra ya tenemos que entender que no son cristianos. ¿Vio? Esa sola palabra nos dice, por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Pero vamos a ver cómo lo dice el apóstol Pablo, versículo 18, por ahí andan muchos, y esto es lo que me llama la atención, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. O sea, Pablo ya les había hablado muchas veces acerca de esos enemigos, y lo había dicho llorando. Yo me quedé pensando en eso, pero ¿cómo hizo Pablo para decirlo? Tal vez, hermano, y es el sentimiento que le pudo dar a Pablo, porque tal vez Pablo les compartió el evangelio y vio cómo aceptaron el evangelio y caminaron con Pablo y estaban allí, pero luego cuando Pablo comienza a ver que ese comportamiento, que esa conducta no es conforme a Cristo, Pablo como que llora, porque él dice, no puede ser, ese que yo creía en Corintios, dice, mi familiar, el mismo familiar mío está en contra de mí, de la palabra. Y en alguna parte dice, mire, yo quisiera inclusive dar la vida con tal de que mi familia fuera salva. Parece ser que cuando Pablo ponía la mira en una persona que se había convertido al evangelio y que decía, este es verdadero, pero cuando lo veía abandonando, yéndose al mundo, como vio a muchos, o yéndose tras doctrinas equivocadas, o su comportamiento era errado, Pablo como que tiene un sentimiento que lo lleva a llorar. No puede ser. ¿Cómo es posible? Cuando él caminaba conmigo en santidad y ahora mírenlo, está perdido. Cuando él enseñaba correctamente la palabra y ahora mírenlo cómo está desviado. Eso tuvo que tocar las fibras de Pablo para decir, yo se los dije, y muchas veces se los dije llorando. Aún ahora dice, lo digo llorando. ¿Por qué? Porque son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo? ¿Puede haber alguien que sea enemigo de la cruz de Cristo? Sí. Cuando alguien no cree en lo que pasó en esa cruz. Y Hebreo dice que mucha gente pisotea el nombre de Cristo y tiene por inmunda la sangre del pacto eterno. Es gente que al comienzo decía que sí, pero luego se volvió totalmente contraria. Por eso podemos decir, creo que está hablando de la apostasía en este caso. Permítame ir a este texto, después lo otro lo menciono nomás, pero 1 Corintios 1:17, ¿a dónde está apuntando el apóstol Pablo? Creo que se refiere precisamente a este texto. 1 Corintios 1:17 y 18 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio,
no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo quería defender la cruz de Cristo. Luego dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Ve? La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Así que un enemigo de la cruz de Cristo que vemos acá, y ahora miramos bien su sensualidad, pero estoy viendo las características, es que para él la cruz viene a ser un estorbo. Recuerde, y anote estos versículos, pero Lucas 9:23, Jesucristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz cada día. Y ahora sí sigan. Cristianismo sin cruz no es cristianismo. ¿Y por qué el Señor nos pide ahora que tomemos la cruz y cada día? Porque, hermanos, yo con Cristo morí en la cruz. Y cuando estoy crucificado con Cristo, indica que yo estoy negado. ¿Negado a qué? Negado al pecado que Cristo en la cruz derrotó. Negado al mundo que Cristo en la cruz derrotó. Pero si yo digo que Cristo, que estoy con Cristo crucificado, pero yo no estoy negado, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque yo le doy rienda suelta a los apetitos de la carne. Entonces yo no estoy crucificado, o sea, yo no tengo la cruz. ¿Y entonces qué soy yo? ¿Un enemigo de la cruz? Eso es lo que yo puedo ver. Un momentico, Gálatas 6:14, ya que estamos ahí, miremos un momentico qué dice Gálatas 6:14. Dice Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué, Pablito? ¿Por qué se va a gloriar en la cruz? Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Ven? Pablo decía, tener en mi vida cristiana la cruz de Cristo, eso está diciendo que yo estoy negado, he muerto al mundo, a todos los apetitos del mundo, he muerto a los apetitos de la carne, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Y cuando hablamos del mundo, escuche, estamos hablando al sistema que gobierna el mundo. Entienda, amado hermano, de una vez por todas, Jesucristo en su palabra nos manda a renunciar a nuestros propios pensamientos para poder recibir los pensamientos del cielo, los pensamientos de su palabra. Cuando yo no niego mis pensamientos y no puedo recibirlos de Dios, pero los míos se van a moldar a los pensamientos del mundo. Y entonces soy sin cruz. No tengo cruz. Es que hermano, todavía no hemos entendido Isaías 55, 6 y 7. Los pensamientos de Dios son más altos. Los caminos de Dios son más altos que los míos. Por eso la palabra, el evangelio, no es para arreglar cositas en mi vida. La intención de la palabra no es para ayudarme a mí a vivir mejor en la tierra. Inclusive la palabra es para sacar todas las ideas que tengo yo del mundo, de los hombres y de mis propios míos, y establecer los principios de Dios en mí para yo vivir aquí en la tierra como se vive en el cielo. Oraba esta mañana antes de que ustedes llegaran. Me gusta orar mucho el Padre Nuestro. ¿Qué dice el Padre Nuestro, Señor? ¿Qué dice? Venga a nosotros tu reino. Jesucristo dice el reino, cuando Él estaba, el reino de los cielos se ha acercado. El rey del reino es Cristo. Pero dice, venga a nosotros tu reino. ¿Para qué? Para que se haga tu voluntad. ¿Cómo se hace la voluntad? Como se hace en el cielo, así también se haga en la tierra. Hermano, ¿qué es lo que quiere Dios? Que la voluntad de Él sea hecha aquí en la tierra como se hace en el cielo. Porque tal vez muchos de nosotros estamos pensando, no, esperemos a morir para ir a hacer la voluntad de Dios allá en el cielo. ¿Por qué el Padre Nuestro entonces dice así? Que venga tu reino a nosotros para que se haga la voluntad de Dios como se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios espera, hermanos, que su pueblo
haga la voluntad de Dios aquí abajo. Amén. Dios espera que tú como iglesia y yo como iglesia hagamos la voluntad de Dios. ¿Y cómo la vamos a hacer aquí abajo? Únicamente conociendo su palabra. Pero nos va a tocar desecharla de nosotros. Si no, no se puede. Ya habría muchos textos ahí, pero yo quiero pasar al otro. En tercer lugar, características de los sensuales o libertinos. Número 1, son muchos. Número 2, ellos son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué son enemigos de la cruz de Cristo? Porque les estorba. Número 3, están perdidos. Como consecuencia, están perdidos. Dice ahí el texto, el fin de los cuales es perdición. El fin de los cuales, ¿qué es? Perdición. ¿Y por qué están perdidos? Segunda de Tesalonicenses 1:9, ahí adelantico. Segunda de Tesalonicenses 1:9 nos dice la razón por la cual están perdidos, pero déjeme, yo le leo desde el 8. Dice que Jesús va a venir, va a enviar los ángeles, Él viene en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Por qué son excluidos? Dice que están perdidos. ¿Por qué están perdidos? Porque ellos no creyeron, no obedecieron al Evangelio. En otras palabras, ellos estaban en la iglesia con un evangelio sin cruz. Hermano, míreme lo que le voy a decir. Le va a sonar raro. Ayer escuchaba a un pastor que él decía, hay muchos que están en la iglesia que creen que porque Cristo guardó los 10 mandamientos y los justificó, creen que Él se las va a hacer fácil. Y este pastor decía, y me llamó la atención, él decía, hay muchos que dicen, ay, Cristo ya me salvó, me justificó, perdonó todos mis pecados para que yo ahora la tenga fácil. Y él decía, no, señores, el Cristo que murió en la cruz y que pagó por nuestros pecados, no nos la puso fácil, porque aunque nos salvó, Él nos puso a vivir guardando sus mandamientos. Usted y yo no la tenemos fácil. Él ya me salvó, pero mientras vivo en esta tierra, no la tengo fácil. Yo tengo que seguir mirando la ley de Dios y mi carne tiene que seguir siendo mortificada. Y tengo que llevar la cruz para poder que esas cosas que aparecen en mi vida estén muertas en mí. Y cada vez que se levante la cruz de Cristo, estoy crucificado con Cristo. Pero si alguien dice, el Señor ya me salvó y va a vivir un evangelio facilista, ese es un libertino. Porque ese no cree en el evangelio. Número 4, su Dios es su vientre. Aquí ya comienza a entrar en lo que es el libertinaje. Es Filipenses 4, versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. ¿Cómo? Dios, su Dios es el vientre. ¿Usted sabe lo que implica Dios? ¿Qué es Dios? Todo aquello en lo cual yo pongo mi confianza, mi esperanza. Por eso está el Dios Mamón, de la palabra griega riquezas, el Dios de las riquezas. Los hombres pueden llegar a ser Dios. El cónyuge puede llegar a ser un Dios. Los hijos pueden llegar a ser un Dios. El trabajo puede llegar a ser un Dios. El dinero puede llegar a ser un Dios. Todo aquello que le está ocupando a usted, el sitio, ese celular, ya se volvió un Dios, porque ni al baño pueden desprenderse de él. Caramba. Alguien por ahí decía que si los cristianos tuvieran la Biblia como tienen el celular, si miraran, porque ahora es, yo lo hago también, obviamente moderado, pero a toda hora es, ¿no? Si tuviéramos la Biblia y sí me dijo a la media hora, Señor, abro la palabra de Dios. Muchachos, estos jóvenes que están acá, abro la palabra, ¿no? ¿Cuántas veces mantienes con el celular? Sí. Tú no has visto, yo veo a la gente en la calle con el celular. En el mío uno va y es a toda hora con el celular. ¿Por qué? Oh, Dios mío, ¿por qué no pueden dejarlo? ¿Cuántas veces yo lo dejo aquí y me voy a hacer vueltas sin eso?
O si no viene, lo apago, lo meto por ahí ya y voy a mi clase y lo pongo, mire, aún en la misma clase donde yo estoy, que estoy alrededor de un poco de gente allí. Yo a veces me da por mirar porque claro, llevan computadores y todo, y que es que metido en el Facebook, que mirando. ¿Por qué no podemos cerrar eso, caramba, para concentrarnos en lo que Dios tiene? Casi siempre agarro ese aparato como a las 7 más o menos, pero yo vengo hace rato aquí, después de haber orado un rato y haber leído primero la palabra un rato. Ahora sí vamos a mirar qué hay eso, para tratar de mandar algo. El Dios es el vientre. Vamos a mirar ese Dios del vientre un momentico. Romanos 16. Ahora Pablo en Romanos 16 nos va a aclarar un poquito ese. Su Dios es el vientre. Romanos 16, 17. Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces ahí ya nos da una idea de quién es, a qué se refiere el vientre. Su Dios es el vientre. Gente, aunque está usando la misma palabra, y no me alcanza el tiempo acá para hablar de todo eso, pero que usan el evangelio solamente para complacer sus apetitos más internos, sus deseos más profundos. Ah, sí, usted ahora se para y yo me paro y critico a ese pastor que habla de prosperidad, porque de pactos y todo eso, de siembras y todo. ¿Por qué lo critico? Ay, porque él quiere llenar su vientre, porque él predica así, solamente para sacarle dinero a la gente. Ah, sí, ¿y por qué no miramos a aquellos que están sentados en sus bancas recibiendo esos mensajes, que tienen el mismo deseo de llenar su vientre y por eso pactan y llevan para recibir también para sus propios deseos? Son igual de pecadores aquellos que engañan al pueblo de esa manera y aquellos insensatos que se dejan engañar. Que la misma Biblia dice, ¿por qué se amontonan falsos maestros? Porque la gente eso es lo que quiere. Y si un presidente de izquierda llega a venir a Colombia es porque Dios va a mandar un juicio, porque eso es lo que la gente necesita. Que no buscamos a Dios. Muchas veces Dios tiene, ahora que yo estoy en Jeremías, Ezequiel, yo veía, Dios mío, los juicios que Dios enviaba a su mismo pueblo, porque estaban en desobediencia y en pecado. Nunca se me olvidan las palabras del pastor Paul Wasser, que él decía, ¿por qué lo que ahora uno ve a Venezuela y la gente, pero qué pasó allá? No sé. Dios permitió eso con un propósito, porque la gente allá no buscaban a Dios verdaderamente. No sé si usted sabe, pero en Venezuela la brujería es muy alta. Casi todo lo de Cuba es para allá. ¿Usted cree que Dios se agrada de eso? Y Dios tiene que permitir un juicio. Yo le oraba a Dios, usted órele a Dios por el presidente que va a llegar acá, pero cualquiera que llegue es la voluntad de Dios. Dios pone reyes y quita reyes, y Él lo hace con un propósito. Y nosotros somos expertos en criticar allá, pero muchas veces, hermanos, los que nos gobiernan a nosotros, muchas veces es solamente el reflejo de un corazón del pueblo, porque así es el pueblo. Es duro esto, pero ellos nos están representando a nosotros. Y como son allá, nos están diciendo que así somos nosotros. Y peor la iglesia. Yo solamente le digo, Señor, ten misericordia de nosotros. Pero hay gente, hermano, ¿okay? Sí, porque somos expertos en acusar. Hay pastores falsos que, mire, están enriqueciendo. ¿Y quién los enriqueció? ¿Y por qué los enriquecieron? Ah, porque ellos también deseaban, ¿sí o no?
A mí me dice, vea, si usted me trae aquí 10 millones y Dios le va a dar 100 millones, hermano, yo le llevo los 10 millones, pero ¿por qué se los llevo? Porque yo espero recibir 100. Es el mismo deseo del vientre. Sensuales, por eso no son cristianos. Su Dios es el vientre. Número 5. La gloria de ellos es su vergüenza. Volviendo a Filipenses. Filipenses 3, 18, 19. Al fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. ¿Qué es el vientre? Todo lo que a usted le gusta, los apetitos, buscan a Dios, o lo único que están interesados en los apetitos, que el Señor supla los deseos que yo quiero, son mis deseos, no son los de Dios, son los que yo quiero. Se concentran en eso. Y entonces dice acá, por eso Pablo lloraba, ¿no? Ahora entendemos. Y luego dice, cuya gloria es su vergüenza. ¿Sabe por qué la gloria de ellos es su vergüenza? ¿Usted se imagina, hermanos, cómo van a terminar? Ellos confiaban en eso, pero ¿cómo van a terminar? En una vergüenza. Ahora aparentemente no se ve nada y la gente vive como vive, los pastores viven como quieren, los hermanos o la iglesia viven como quieren. Y si nosotros no le damos la gloria a Dios, si nosotros no buscamos la gloria de Dios y le estamos dando gloria, porque eso es así, si yo no le doy la gloria a Dios, se la doy a otra cosa. Y si Dios no recibe gloria de mí, otro lugar recibe gloria. Y a eso que le doy la gloria, eso al final va a dar un fruto que va a ser mi propia vergüenza. Y número 6, sus pensamientos son terrenales. Pero terrenales. La última parte del versículo 19, que solo piensan en lo terrenal. Ya en 15 días voy a hablar de pensar en lo espiritual, pero que solo piensan en lo terrenal. ¿Usted se imagina eso? ¿Su pensamiento dónde está? Aquí. Usted no puede ver que ellos piensan arriba. Ahora, lo tremendo de esto, hermanos, de que solo piensan en lo terrenal, es que no tienen cultura del cielo. Ahora vamos a hablar de la cultura del cielo, pero permítame, yo lo llevo primero a esto. Romanos 8, nos va a hablar un poquitico de esta gente que solo piensan en lo terrenal. Romanos capítulo 8, versículo 5. Y esto a mí me impresionó. Por eso yo estoy viendo la ley por todo lado. Romanos 8, 5. Porque los que son de la carne, o sea, los mismos sensuales, los mismos libertinos, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. ¿Ve? Es lo mismo, que solo piensan en lo terrenal. Pero los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Ahora vamos a calibrarnos. Usted durante toda la semana, ¿en qué piensa? ¿Qué hace? Porque lo que hace es el resultado de lo que piensa. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pero mire el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Estos sensuales libertinos no pueden agradar a Dios. Pero ahora mire el 7, me quedé pensando en este 7. Mire lo que encontré. Por cuanto los designios o resultados de la carne son enemistad contra Dios. ¿Sí ven? O sea, si yo soy sensual y pienso en la carne y quiero solo lo terrenal, dice que esto que yo hago se convierte en enemigo de Dios. Eso es enemistad contra Dios, pero mire lo otro. ¿Por qué? ¿Por qué son enemigos de Dios? Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Escuchen, los sensuales o libertinos, una característica es que ellos no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y por qué no se sujetan a la ley de Dios? Porque no pueden. ¿Y por qué no pueden? Porque en ellos no está la ley de Dios en su corazón, porque no han sido regenerados. Cuando una persona es regenerada o nace de nuevo, la ley de Dios es implantada en su corazón
para que él ahora se obligue, como lo veíamos al comienzo, a obedecer esa ley de Dios. Por eso una y otra vez yo hablo aquí de obedecer los mandamientos. Cuando una persona no puede obedecer o no obedece los mandamientos, es porque no puede. ¿Por qué no los obedece? Porque no puede. ¿Y por qué no puede? Porque es carnal, no es regenerado. Usted es regenerado, usted ya nació de nuevo, y usted se da cuenta que la Biblia tiene una situación allí que no anda acorde a la palabra. Usted, siendo regenerado, puede salir de eso, porque Dios le dio la capacidad en el Espíritu para hacerlo. Yo puedo vencer la tentación, porque Él me dio la capacidad para hacerlo, porque la regeneración en mí y el Espíritu que está en mí me capacita para hacerlo. Si yo no tuviera el Espíritu Santo en mi vida, yo no pudiera vencer la tentación. Colosenses 3 dice que estos sensuales, el asunto con ellos es que piensan en la carne, piensan en lo terrenal. Colosenses capítulo 3, 1 al 6. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Ven? Si habéis resucitado con Cristo, ya tiene la cruz. ¿Qué va a hacer? Busca las cosas de arriba. ¿De dónde? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es que la Biblia es muy clara, hermanos. No en las de la tierra, porque habéis muerto. Yo ya estoy muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, ¿qué? Verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? ¿Qué es la sensualidad en mi vida que debe morir? Y aquí hay una listica pequeña. Fornicación, impurezas, pasiones deshonestas, desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hermano, mire hermanos, Dios sigue siendo airado con el que peca. La ira de Dios sigue viniendo sobre el que peca. Si un hijo de Dios se deleita en su pecado, siendo regenerado, siendo hijo de Dios, y él se deleita en su pecado, te activa la ira de Dios. Que se está viviendo en desobediencia, como el hijo de desobediencia. Ahora él va a salir de ahí, obviamente, pero si no sale, entonces indica que nunca ha salido realmente. Amén. Y entonces, ¿cómo terminamos? Número 3, porque ya me fue el tiempo, regáleme 5 minutos. 3, el contraste con los sensuales libertinos, Filipenses. Pues vamos otra vez. Ahora viene el contraste con los sensuales libertinos, Filipenses 3:20. Ahora Pablo dice, bueno, estos son terrenales y sensuales, solo piensan en lo terrenal, su Dios es el vientre, están ahí, su pensamiento es terrenal. Entonces ahora el contraste, más nuestra ciudadanía. ¿Está dónde? En los cielos. ¿Cuántos son ciudadanos del cielo? Amén. Una canción por ahí viejita, no puede el mundo ser mi hogar. Mi ciudadanía, dice Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En otras palabras, el contraste es este, hermano, por favor. Pudiéramos decir aquí que nuestra conducta o nuestra cultura depende de nuestra educación que hayamos tenido, terrenal o celestial. Sí, aquí no hay otra, hermanos. Tú vives de acuerdo a donde te instruyeron. Si a ti te instruyó el mundo y ¿sabe qué es la piedra que me da a mí? ¿Por qué están quitando, ahora lo llaman religión, por qué están quitando la religión? ¿Por qué le quitaron la religión a la básica primaria, a la secundaria, en la universidad? Eso debería de estar, pero están sacando la Biblia a un lado. Y entonces, ¿qué están recibiendo? Usted se imagina, y si le agregamos a eso que estos profesores de nuestro tiempo son del movimiento progresista y todo eso que usted quiere ver. Por eso es que la juventud hoy día está como está.
La Biblia les estorba. Oh, porque la Biblia trae los principios de Dios que le enseña a estos muchachitos cómo debe ser. Algo que aprendí, que le decía a mi esposa estos días en esto de redes sociales, hablando un poquitico por ahí, es el irrespeto que tienen estos muchachitos frente a las autoridades. Anteriormente nos enseñaron a respetar a los mayores, pero hoy día estos muchachitos se igualan con los mayores. No solo se igualan, los agreden. Una muchachita estos días de 16 años diciéndome a mí ignorante. A mí también me lo dijo. El creyente, hermanos, y esto es impresionante, ya termino con esto, el creyente, ¿por qué debemos tener la cultura del cielo? Mire eso, el creyente nació del cielo, amén. Dice, todo el que ha nacido de nuevo, ha nacido de arriba. El creyente nació del cielo. El creyente tiene su nombre inscrito en los cielos, no en la notaría, inscrito en los cielos. El Padre de nosotros está en los cielos. Nuestro Salvador viene ¿de dónde? De los cielos. La palabra que tenemos es ¿de dónde? De los cielos. ¿Y hacia dónde nos dirigimos nosotros? Al cielo. Hebreos 11:13 y termino ahora sí. Hebreos 11:13. Hebreos 11:13. Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran, ¿cómo? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué somos nosotros? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Escuchen 16. Pero anhelaban una mejor, una patria mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Dónde? En los cielos. ¿Dónde? En los cielos. Entonces, los libertinos solo piensan en lo terrenal, pero nosotros, dice Pablo, esperamos una ciudad celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. En otras palabras, tú y yo vivimos en la tierra con la cultura del cielo. Tú y yo vivimos en la tierra con los pensamientos del cielo. Amén. Ojo, un cristiano no se debe dejar permear por la cultura del mundo, por los pensamientos del mundo. Y aquí me paro, hermanos, porque estos días, tengo que terminar, porque ¿sabe yo qué había esta semana? Yo no sé, no recuerdo, pero ¿en qué país aprobaron el aborto? ¿Sabe, hermanos, qué hicieron estas mujeres? Salieron, movimiento feminista, salió contentos. ¿Y sabe qué hicieron? No sé si ustedes lo vieron. ¿Sabe qué hicieron? Todas estas mujeres, no recuerdo en qué país, pero salieron, ¿dónde? No, un país europeo, o en Argentina, bueno, un país. Salieron a las calles estas mujeres a favor del aborto, con una mujer, yo no sé cuántos meses tenía la mujer, si como 6 meses, hermano, y sabe, y abortaron en plena calle. Y había mujeres aquí, y a unas estaban agarrando el cordón umbilical, y la otra agarraba a un niño, y burlándose. Yo cuando veo eso digo, Señor, ¿dónde estamos? La iglesia no puede estar a favor del aborto. Y tenemos que conservar la familia también. Estamos mal, hermanos. Todos estos son los sensuales que estaban en Filipos. Fácilmente se pueden meter dentro de la iglesia. Pablo decía, ojo pelado. ¿Y cómo vamos a hacer para evitar esto? Ponga los ojos en Jesús y aquellos que viven como Jesús. Amén. Y que tienen la cultura del cielo. Póngase de pie, oramos. Oh, Señor.